Buenas noches a todos ustedes. La historia de hoy es sobre el túnel más embrujado del planeta. Es tan aterrador que nadie se atreve a cruzar. Disfruten y pónganse cómodos, que ya empezamos. Recordando tus peores miedos. Pensar en Japón no solo nos hace pensar en sus paisajes, o incluso en la cantidad de inventos que se relacionan con este lugar y que parecían imposibles. También se trata del lugar donde se presentan de mayor número de historias aterradoras. Recordemos que el país del sol naciente tiene una rica cultura tradicional que, a pesar de los años que pasen, siguen muy presente, incluso entre los más jóvenes. De hecho, muchas de estas historias van pasando de generación en generación, presentando de este modo un folclore rico en culturas, aterradores e incluso en lugares que no deberíamos de pisar jamás. En muchas ocasiones esas leyendas urbanas parten de hechos reales y, aunque en algunos casos pueden parecer exagerados, los sucesos que envuelven al túnel Kiyotaki lo han convertido en el túnel más embrujado, ese que ni los adultos ni jóvenes se atreven a pisar. Ese fue construido en el año 1927, algo que podría parecernos, de algún modo, reciente, pero su maldición comenzó en la época en donde los trabajadores pasaban sus horas construyendo la estructura. La leyenda menciona que el lugar está embrujado por los trabajadores que murieron en el lugar. De hecho, se cuenta que estos murieron en condiciones de esclavitud mientras trataban de finalizar el trabajo. Y es que no se trata de un proyecto pequeño, puesto que nos encontramos con un túnel cuya extensión es de 444 metros, lo que incluso hace que su maldición se intensifique, pues en muchas culturas orientales, el número 4 es considerado maldito, algo similar a lo que sucede en Occidente con el número 13. Claro que su tamaño parece variar, según indican algunos lugareños. Este túnel no siempre mantiene sus 444 metros de extensión, sino que dependiendo de si se mide desde durante el día o la noche, encontramos una diferencia notable. A pesar de ello, nadie ha impedido que la gente del lugar haya tenido que pasar por esa zona para acceder a otros distritos y quienes afirman que se han encontrado con otros sucesos extraños. Personas que han accedido al lugar afirman que durante la noche han podido ver a fantasmas andando por el lugar. Estos no se limitan a estar presentes en el lugar, sino que se habla que estos pueden llegar a montarse en el automóvil para asustar a los pasajeros y de este modo provocar accidentes fatales, trágicos momentos que no llegan, solo pues la leyenda todavía tiene un punto más siniestro. Según varios testigos, dentro del túnel también hay un espejo. En este, si alguna persona se atreve a dirigir su mirada hacia él y se refleja un fantasma, esto no se limitará a un único susto. Según indican aquellos que conocen la historia, esa persona que ha podido ver al fantasma reflejado sufrirá una muerte terrible. Por ello, se trata de uno de los túneles más embrujados del mundo y, más aún, uno de esos lugares que no deben de ser visitados. Algo así también pasa con los túneles de los transportes subterráneos de la Ciudad de México y también en un túnel de Estados Unidos. En Estados Unidos, la leyenda del túnel de los gritos se hace conocido. Está en las proximidades de las cataratas del Niágara. Existe un túnel muy pequeño y estrecho, al cual nadie se atreve a entrar y que ha originado una leyenda corta y escalofriante. Este lugar se encuentra justo bajo la vía de un tren que se traslada entre las ciudades de Nueva York y Toronto. Se cuenta que hace mucho tiempo ocurrió allí el más cruel de los asesinatos. Fue hace varios años, justo durante el siglo pasado,
cuando las primeras casas comenzaron a construirse en los alrededores. En una de ellas vivía una familia sumamente disfuncional, conformada por una pareja y su pequeña hija. El padre era borracho, empedernido, que a causa del alcohol solía maltratar mucho a su mujer y a la niña, pero su esposa lo aguantaba, pues pensaba que con el tiempo iba a cambiar y a buscar trabajo. Eso nunca ocurrió, y cuando las escenas de violencia se volvieron más frecuentes, la madre se armó de valor para abandonarlo con su hija. Hizo las maletas y quiso marcharse cuando él no estaba, con tanta mala suerte que en el preciso momento en que cruzaba la puerta, su marido las descubrió volviendo al bar. Como de costumbre, se abalanzó sobre su esposa para golpearla con saña mientras le recriminaba el quererlo abandonar. La niña, al ver esto, corrió a casa de sus vecinos para pedir ayuda. Desgraciadamente, ellos vivían al otro lado del túnel por el que había que cruzar un largo camino. La niebla proveniente de las cataratas hacía que fuera muy difícil ver por dónde se iba. La pobre criatura se tropezó y buscó a tientas una dirección. Mientras tanto, su padre había entrado en el túnel. Después de quitarle la vida a su mujer, incendió la casa en la que vivían con una lámpara de aceite. La niña fue alcanzada por él, quien en completo estado de ebriedad derramó todo el aceite restante sobre su cuerpo y luego arrojó una cerilla encendida para quemarla viva. Fue tanta su agonía y tan terrible su deceso que sus gritos de dolor se quedaron impregnados en las paredes cavernosas del túnel. Los lugareños se sintieron horrorizados al descubrir un crimen tan atroz. Al padre de la pequeña nunca más lo volvieron a ver. Se dice que horas después de asesinarla, escapó y que probablemente murió como un vagabundo. Lo cierto es que, desde entonces, pocos fueron los que se atrevieron a pasar por el túnel de nuevo, y esta es la razón. Se dice que si te adentras en él, puedes escuchar los gritos aterrorizados de la niña mientras es quemada, y mientras más avanzas, más probabilidad tienes de encontrarte con un pequeño cuerpo fantasmal, carbonizado y deformado por las llamas. Quienes han llegado a estar en el interior de este lugar aseguran que no solo han escuchado el eco de sus gritos, sino que también se han sentido observados y han experimentado un ambiente muy pesado. En los transportes subterráneos de la Ciudad de México hay muchas historias escalofriantes sobre los túneles que lo conforman, como fantasmas en la estación Panteones. No es de extrañar que usuarios y trabajadores de la limusina naranja llegaran a ver o escuchar algo extraño en el metro Panteones, por la cercanía que hay entre varios camposantos, alemán, español, francés y Sanctorum. Esta última anécdota es de las más impactantes y podríamos calificarla como una aparición espectral en masa. Versa sobre una recién ingresada del IPN que consiguió trabajo como conductora del tren en la línea 2, recibió su capacitación y también una singular recomendación por parte de uno de sus compañeros, quien estaba a punto de jubilarse. La recomendación fue no quedarse más allá de la medianoche en los túneles de la estación Panteones. El consejo le causó gracia a la nueva conductora y lo olvidó, pero no por mucho tiempo. Una noche le pidieron apagar su unidad unos minutos dentro de los túneles y que podía encenderla de nuevo cuando recibiera la orden por radio. Ella, molesta, aceptó de mala gana y se dirigió con el tren velozmente hasta que se detuvo al ver una persona en medio de la vía. Esto hizo que se molestara aún más, pues estaba retrasándola con sus labores y ya quería irse a descansar. Así que bajó de la cabina y comenzó a gritarle
a la persona que debía de quitarse de en medio, pero se dio cuenta que no era solo una persona, habían aparecido otras dos. Para este punto, la conductora estaba sumamente molesta al ver que las personas no retrocedían ni un solo paso. Entonces subió de nuevo a la cabina y cuando volvió a mirar al frente, había muchas más personas en el túnel, entre ellos niños, mujeres y hombres de varias edades. Fue aquí donde el miedo la paralizó y arrancó el tren. Cuando llegó al andén, contó lo sucedido a su jefe, pero no pareció importarle. Desde entonces la mujer no ha vuelto a poner un pie en ningún metro. Agradezco que se tomaran el tiempo para estar aquí. Espero su apoyo para más videos como los que he venido subiendo. Y si gustan apoyar, pueden apoyar dándole like y suscribiéndose para más relatos escalofriantes. Recuerden, esto es Relatos Nocturnos. Y aquí recordamos tus peores miedos. Buenas noches.